Vamos a continuar con el análisis de la ley del medio ambiente. Como les decía anteriormente, no vamos a hacer un análisis artículo por artículo, sino que prácticamente por instituciones. Estábamos analizando el artículo 5, que es el que contiene conceptos y definiciones básicas de la ley del medio ambiente. Habíamos llegado, les decía que está estructurado este artículo, o más bien los conceptos y definiciones, en forma alfabética. Entonces íbamos por la letra E, si no me equivoco. Pero de todas maneras, si acaso repito, pues con las disculpas del caso. Fíjense que en la letra E están definidos conceptos como, entre otros, ecosistema, educación ambiental, de los más importantes, diría yo, estudio de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica, hasta ahí la letra E, pero no aparece definido o definida lo que es la ecología. Posiblemente porque la ecología es una ciencia. Entonces, eso es lo que yo creo, que por eso es que no la incorporaron en las definiciones que da este artículo. Pero como es una palabra que se utiliza mucho en temas del medio ambiente, les voy a dar una definición, digamos, de lo que es ecología y explicarles un poco de qué se trata. Bien, la ecología, ecología es una palabra que deriva del griego oikos. Se escribe, yo diría que lo pongan entre comillas y con mayúsculas, O-I-K-O-S, oikos, que significa casa o lugar donde se vive. La definición técnica es precisamente la que dice que es la ciencia o el estudio de los organismos en su casa. Esto es, entonces, en su medio. También la definen como la ciencia de las relaciones entre los organismos y su medio ambiente. Y por otra parte, otros dicen que es la ciencia, el estudio de las relaciones entre los organismos y su medio ambiente. Que facilita el conocimiento sobre el hábitat de los seres vivos y las funciones que realizan entre ellos, es decir, su comportamiento, sus relaciones con los demás elementos bióticos y
abióticos. Bien, otro concepto que da este artículo se refiere, o es más bien dicho, el de la educación ambiental. Dice que la educación ambiental es un proceso de formación ambiental ciudadana que puede ser formal o no. Para que la toma de conciencia y el desarrollo de valores, conceptos y actitudes frente a la protección, conservación o restauración y el uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente. Sobre este tema ya hemos platicado en otras ocasiones. La ley pues emplea espacios para definir lo que es educación ambiental y llamar a la población prácticamente a que nos eduquemos en el arte de el manejo sostenible de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. Luego aparece otro concepto que es el bueno revisar y es estudio de impacto ambiental. Este estudio es un instrumento de diagnóstico, de evaluación, planificación y control constituido por un conjunto de actividades técnicas y científicas que es realizado por un estudio multidisciplinario. En este sentido, lo integran personas técnicas, personas con conocimiento del tema que van a analizar. Específicamente de cualquier actividad, obra o proyecto que se presente como el inicio de el procedimiento para obtener finalmente un permiso ambiental, que es la puerta, digamos, de salida o el banderillazo, digamos, para que el interesado, el propietario de esa actividad, obra o proyecto pueda iniciarlo. Y el objeto, obviamente, es detectar en una forma técnica los posibles impactos ambientales que pueden ser positivos o negativos de esas actividades, obras o proyectos durante todo el ciclo vital y sus alternativas presentando entonces este equipo multidisciplinario un informe técnico, como les decía,
y que debe ser realizado, obviamente, según los criterios establecidos por la ley. Después aparece evaluación ambiental. Dice que es un conjunto de procedimientos que le permite al Estado, en base precisamente al estudio de impacto ambiental de que hablábamos hace un momento, determinar o estimar los efectos y las consecuencias que la ejecución de esa obra, actividad o proyecto puedan causar sobre el medio ambiente. Y las formas de cómo se puedan evitar o se puedan prevenir, eliminar, corregir, atender, compensar o potenciar esos posibles impactos. Aquí, como ustedes ven, aparece desarrollado el principio de prevención. Y en el anterior, es decir, en el estudio de impacto ambiental, están precisamente los dos principios, los dos grandes principios del derecho ambiental, que son el principio de prevención y el principio de precaución. Bien, en vista de que estos dos conceptos son quizás en mi apreciación de los más importantes que tiene la ley, es decir, todos son importantes, obviamente, pero estos son quizás, diría yo, los más importantes de analizar ya en el articulado de la ley, porque le permiten al Estado tener un control de los impactos, como les decía, que pueden ser positivos o negativos, que las actividades, obras o proyectos que pretenden o que van a realizar los particulares puedan tener en el ambiente. En ese sentido, vamos a irnos a revisar los artículos de la ley desde el 15, no todos obviamente, al artículo 29, del 15 al artículo 29, que son los que desarrollan prácticamente el tema de estudio de impacto ambiental y también del permiso ambiental, que ya lo define la ley también, ¿verdad? Pero no hemos llegado todavía allí. Entonces pasaríamos a ver el artículo 15. El artículo 15 está dentro del capítulo 3, que trata de las normas ambientales en los planes de desarrollo y ordenamiento del territorio.
Por eso es importante la ley reciente de desarrollo territorial que yo les he mencionado, ¿verdad? Y que les hacía la aclaración que existen en el ordenamiento legal de nuestro país dos leyes con los nombres iguales, diríamos, aunque son dos leyes diferentes. Aquí a la que se está refiriendo este capítulo es a la ley de desarrollo territorial general. Les digo general porque hay otra ley que tiene el nombre de Ley de Desarrollo Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y municipios aledaños. Pero aquí estamos hablando de la Ley de Desarrollo Territorial que tiene aplicación en todo el territorio nacional, mientras que la otra, las que les acabo de mencionar, tiene aplicación en el área metropolitana de San Salvador y en los municipios aledaños. Vamos a ver un poco más adelante algunos artículos de esa ley. Bien, entonces el artículo 15 trata de las normas ambientales en los planes de desarrollo y ordenamiento del territorio. Y da ciertas, más bien, exige que en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial deben de incorporarse la dimensión ambiental, tomando como base, dice, los parámetros siguientes. Y ahí enumera los parámetros en ese artículo. Y en la primera letra, la A, dice que debe de incorporarse en esos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial los usos prioritarios para áreas del territorio nacional, de acuerdo a sus potenciales económicos y culturales, condiciones específicas y capacidades ecológicas. Como ustedes lo van a revisar, me voy a quedar hasta ahí con esa letra. Luego dice que debe existir la localización, la letra B, de las actividades industriales, agropecuarias, forestales, mineras, turísticas y de servicios, y las áreas de conservación y protección absoluta y de manejo restringido. Allá adelante en la letra E dice la ubicación de las obras de infraestructuras o de infraestructura para generación de energía, comunicaciones, transporte y aprovechamiento de recursos naturales, saneamiento de áreas extensas, disposición y tratamiento de desechos sólidos y otras análogas. Y por último, en la letra G, hace
esta exigencia: la ubicación de obras para el ordenamiento, aprovechamiento y uso de los recursos hídricos. Luego, el artículo 16 habla o establece más bien los instrumentos que debe contener la evaluación ambiental. Y allí incorpora la evaluación ambiental estratégica, evaluación de impacto ambiental, programa ambiental, permiso ambiental, diagnósticos ambientales, auditorías ambientales y consulta pública. Bien, vamos a analizar algunos de esos instrumentos en base a lo que dicen los siguientes artículos. Por ejemplo, el artículo 17 nos regula las políticas, planes y programas de la administración pública. Y dice que estos planes y políticas deberán ser evaluadas en sus efectos ambientales y seleccionar la alternativa que produzca un menor impacto negativo al medio ambiente. Y entonces ordena que cada ente o institución hará sus propias evaluaciones ambientales estratégicas, para lo cual el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales emitirá las directrices para esas evaluaciones. Y además, el Ministerio deberá aprobarlas y supervisarlas, esas evaluaciones. Y el artículo 18 define ya más detenidamente o más, es más claramente, diríamos, lo que es la evaluación del impacto ambiental. Y ahí encontramos nuevamente el principio de prevención. En el anterior están los dos principios. En el artículo 17, el principio de prevención y también de precaución. El artículo 18 dice que la evaluación de impacto ambiental está constituida por un conjunto de acciones, más bien, y procedimientos que permiten asegurar que esas obras, esas actividades o proyectos tengan un impacto ambiental, que tengan un impacto ambiental negativo, ya sea en el, en el medio ambiente o en la calidad de vida de la población, de las personas, se sometan desde su fase de preinversión a los procedimientos que identifiquen y cuantifiquen esos impactos.
y recomienden las medidas que los prevengan. Ahí estamos, pues, en presencia del principio de prevención. Y no solo que los prevengan, sino que los atenúen y que compensen o potencien, según el caso, esos efectos no digo que potencien los efectos negativos, sino que los compensen, según sea el caso, para lo cual deberán de identificarse y seleccionarse las alternativas que garanticen al Estado esa protección del medio ambiente. Vamos a revisar el artículo, el artículo 5 para ver cómo define la ley el permiso ambiental, porque estoy mencionando permiso ambiental y todavía no tenemos un análisis de lo que es el permiso ambiental. Pues bien, el artículo 5 y estos artículos que estamos revisando se refieren al permiso ambiental, pero el artículo 5 en su parte correspondiente lo define como el acto administrativo por medio del cual el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de acuerdo a la ley y su reglamento y a solicitud del titular de la actividad, obra o proyecto, o del dueño, digamos, de la actividad, obra o proyecto, el Ministerio autoriza a que estas actividades, obras o proyectos se ejecuten sujetas al cumplimiento de las condiciones que este acto administrativo establezca. Creo, sí, no, estoy seguro que cuando vimos, no me recuerdo realmente, para ser sincero, si vimos cuando todavía estábamos dando las clases presenciales, lo que era la concesión, ¿verdad? Y allí definíamos, y si no lo voy a hacer ahorita, cuando se desarrolla la concesión hay que definir qué es un acto administrativo. Aquí lo menciona la ley al permiso ambiental diciendo que es un acto administrativo. Pues bien, el acto administrativo, en mi concepto, es un acto unilateral de la administración pública, pero de efectos bilaterales. ¿Qué quiere decir eso? Pues simple y sencillamente que el acto nace por la voluntad de la administración. En el otorgamiento del acto administrativo no interviene la voluntad del particular. Lo único que el particular ha hecho es solicitar la concesión y en este caso el permiso ambiental. Y esa solicitud lo que hace es mover, por decirlo de alguna manera, los mecanismos estatales para que después de hacer todos los análisis correspondientes sobre esa solicitud, lo que conlleva esa solicitud, la administración finalmente se decide a otorgar
en aquel caso la concesión, o a otorgar en este caso el permiso ambiental, ¿verdad? O sea, no es entonces una obligación del Estado otorgar tanto la concesión como el permiso. Pero una vez otorgado, como decíamos, nacen derechos y obligaciones de las dos partes, tanto del concesionario como del titular del permiso, como también del Estado. Bien, eso es a grandes rasgos lo que se puede decir del permiso ambiental, de lo que es un permiso ambiental. Pero ahora tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿y quién otorga realmente el permiso ambiental en El Salvador? Según el artículo 19, pues le corresponde emitirlo al Ministerio del Medio Ambiente, ¿verdad? Al Ministerio del Medio Ambiente. Y esto es bueno aclararlo porque a veces hay confusión en cuanto a los permisos que otorgan las alcaldías o las otras oficinas gubernamentales, que vamos a ver más adelante si nos queda tiempo. Y sobre eso realmente ha habido algún tipo de discusiones, diríamos. Iba a decir problemas, pero no, tal vez discusiones que nacieron o que se generaron posteriormente a la promulgación de esta ley del medio ambiente, y era precisamente porque las alcaldías se sintieron, por decirlo de alguna manera, como desplazadas, porque antes eran ellos los que intervenían en este tipo de permisos. Entonces, obviamente sintieron que como que era una intromisión que la ley había hecho en sus atribuciones. Pero la ley es clara. En el artículo 19 dice que le corresponde al Ministerio del Medio Ambiente emitir el permiso ambiental previa aprobación del estudio de impacto ambiental, del que ya hablamos. Ahora, ¿cuáles son los alcances del permiso ambiental? En primer lugar, establece la obligación al titular de la actividad, obra o proyecto de realizar todas las acciones de prevención. Aquí encontramos entonces el principio de prevención, atenuación o compensación establecidos en el programa de manejo ambiental como parte del estudio ambiental. El cual obviamente debe ser aprobado como condicionante para el otorgamiento del permiso ambiental. La validez del permiso ambiental
se establece en dos etapas. Diríamos más bien que se trata de dos permisos ambientales. Uno, el permiso ambiental de ubicación y construcción de la obra o del proyecto. Y ese permiso tiene una validez por el tiempo que dure la construcción de la obra física. Concluida la construcción, ya con sus instalaciones de tratamiento y atenuación de impactos ambientales, todo lo que le exige el permiso ambiental, ese acto administrativo que le da derechos y obligaciones al permisionario, debe de emitirse el permiso ambiental de funcionamiento de esa obra o proyecto, y su validez es por todo el tiempo de su vida útil, pero además por el tiempo de la etapa de abandono. Y esto está sujeto, obviamente, al seguimiento y fiscalización del ministerio. Hay que subrayar que la ley establece la etapa de abandono, y es porque hemos tenido muchos ejemplos en los que algunas obras, algunos proyectos se ejecutan y obviamente se les da el seguimiento por la etapa de su vida útil, pero de repente algunos han sido abandonados sin ningún control y sin responsabilidad en muchos casos del dueño de ese proyecto. Hay muchos casos que podemos mencionar, como por ejemplo las fábricas que de repente ya no funcionan y dejan tirados, por decir así, los materiales que estaban ocupando. Ahí está el caso, por las razones que hayan sido, de la fábrica de baterías ahí en Opico, donde creo que todavía hay una gran cantidad de escoria allí, y que me parece que el tema se está todavía discutiendo, pero se los pongo como ejemplo. Barriles que se han encontrado en lugares donde funcionaba alguna fábrica, inclusive pozos que se han abierto y los han dejado sin ninguna protección, pozos para proveerse de agua, y de repente los dejan sin ninguna protección, con el peligro inminente de que alguien pueda utilizarlos para otros fines. Y una de las cosas más importantes que hay que analizar, o hay que revisar más bien, en esta parte de la ley, es la exigencia que la ley hace sobre las actividades, obras o proyectos que requieren de un estudio de impacto ambiental. Recuérdense que este estudio de impacto ambiental es el preámbulo, por decirlo de alguna manera, para que finalmente o posteriormente pueda otorgarse un permiso ambiental. Y solo quiero aclarar que independientemente de cómo se esté manejando el
esta exigencia de la ley adentro más bien, del Ministerio de Medio Ambiente, porque podría ser que algunas exigencias no se estén cumpliendo a cabalidad, no lo sé. Podría ser que, y de hecho parece ser que así es, se han atenuado algunas exigencias para la obtención de algunos permisos ambientales, posiblemente porque se estaba criticando mucho de que, o que, no sin el de, se estaba criticando mucho que el ministerio tenía o retardaba o se tardaba mucho tiempo en la decisión sobre si otorgaba o no algunos permisos ambientales. Pues bien, nosotros vamos a analizar ahorita el artículo 21 que exige la obtención de un permiso ambiental tanto a las personas naturales o jurídicas el correspondiente estudio de impacto ambiental y dice para las siguientes obras. Vamos a leerlos todos porque quisiera que tomemos en consideración o que al final de la lectura podamos concluir o podamos identificar más bien si hay alguna obra o proyecto que según la ley no requiera un estudio de impacto ambiental. Dice que se requiere un estudio de impacto ambiental, letra A, para las obras viales, puentes, para tráfico mecanizado, vías férreas y aeropuertos. En la letra B, puertos marítimos, embarcaderos, astilleros, terminales de descarga o trasvase de hidrocarburos o productos químicos. C, oleoductos, gasoductos, poliductos, carboductos u otras tuberías que transporten productos sólidos, líquidos o gases y redes de alcantarillado. Sistemas de tratamiento, confinamiento y eliminación, instalaciones de almacenamiento y disposición final de residuos sólidos y desechos peligrosos. Letra E, exploración, explotación y procesamiento industrial de minerales y combustibles fósiles. F, centrales de generación eléctrica a partir de energía nuclear, térmica, geotérmica e hidráulica, eólica y mareomotriz. O maremotriz, como dicen otros, y la ley así lo menciona. G, línea de transmisión de energía eléctrica, presas, embalses, letra H, presas, embalses y sistemas hidráulicos para riego y drenaje. Y obras para explotación industrial o con fines comerciales y regulación física de recursos
hídricos. J. Plantas o complejos pesqueros, industriales, agroindustriales, turísticos o parques recreativos. K. Las situadas en áreas frágiles, protegidas o en sus zonas de amortiguamiento y humedales. L. Proyectos urbanísticos, construcciones, lotificaciones y obras que puedan causar impacto ambiental negativo. M. Proyectos del sector agrícola, desarrollo rural integrado, acuicultura y manejo de bosques localizados en áreas frágiles, excepto los proyectos forestales y de acuicultura que cuenten con planes de desarrollo, los cuales deberán registrarse en el Ministerio a partir de la vigencia de la presente ley, es decir, los que ya existían antes de que la ley se diera, y les puso un plazo, dentro del plazo que se establezca para la adecuación ambiental. Un plazo no determinado, pero que obviamente ya está determinado. N. Actividades consideradas como altamente riesgosas en virtud de las características corrosivas, explosivas, radioactivas, reactivas, tóxicas, inflamables y biológico-infecciosas para la salud y bienestar humano y el manejo del medio ambiente, las que deberán de accionar un estudio de riesgo y manejo ambiental. Ñ. Proyectos o industrias de biotecnología o que impliquen el manejo genético o producción de organismos, modificación genética. Y por último, en la letra O, dice cualquier otra que pueda tener impactos considerables o irreversibles en el ambiente, la salud y el bienestar humano o los ecosistemas. Esto viene a ser, como vulgarmente decimos los abogados, como un atarrayazo que la ley establece por si acaso se ha quedado algo que no se haya comprendido en la enumeración que hace la ley. Aquí valdría la pena hacer una reflexión sobre algunas exigencias o de algunos proyectos, más bien dicho, actividades, obras o proyectos a los que nos hemos referido ya en otras ocasiones, pero solo quería mencionar lo que dice la letra L. Dice, porque ya he mencionado en varias ocasiones este tipo de proyectos. Proyectos urbanísticos, construcciones, lotificaciones u obras que puedan causar impacto ambiental negativo. Cuando hablábamos de los bosques, si se recuerdan, sobre todo de los bosques artificiales, mencionábamos el caso de lo que ocurrió con las lotificaciones que se hicieron donde existían cafetales de Bajío, de esos cafetales que se han considerado que están
de los 500 metros sobre el nivel del mar para abajo, porque para arriba están los de altura, como dicen. Entonces lo que ocurrió en esa época fue que se cambió el destino de esas tierras que estaban cultivadas con cafetos, o lo que comúnmente se llama como cafetales, con la gran cantidad de árboles que ahí existían, según se les explicó. Se cambió entonces el destino de esa tierra. Se quitaron los cafetales o esos bosques artificiales que decíamos, y en su lugar se hicieron lotificaciones y también urbanizaciones, ¿verdad? Entonces, allí se causó un daño ambiental bastante considerable, porque al haber lotificaciones, al construirse casas, obviamente es para que lleguen a vivir personas. Pero en el caso de las lotificaciones, en la manera en que se hizo en esa época fue todavía peor, porque se hicieron en lugares donde no habían servicios básicos, especialmente agua. Y entonces se constituyeron en lugares de maltrato a los recursos naturales y de contaminación del medio ambiente, porque eran muchas las facilidades que se le dieron a las personas sin importarles. Entonces las personas adquirían los lotes, como les expliqué, sin importarles que no había agua, por ejemplo, que era lo más importante, ya no se diga los otros servicios básicos. Entonces, no es que los propietarios cometieron una ilegalidad, no, porque lo hicieron en la época en que lo único que había que hacer era obtener un permiso, hacer un trámite para que se autorizara la lotificación. Pero jamás se pensó en que podía hacerse como ahora, ¿verdad? Un estudio de impacto ambiental, ¿verdad?, para ver qué tipo de impacto iba a producir el cambio de destino de la Tierra, ¿verdad?, con la construcción de habitaciones o de soluciones habitacionales. Y es que aquí habrá que quizá remitirse, aprovechando que estamos hablando de esta exigencia de la ley sobre proyectos urbanísticos, construcciones, lotificaciones y otro tipo de obras. Habrá que referirse, hacer una pequeña reflexión a lo que se entiende sobre el derecho urbanístico, porque no se vaya a pensar que nuestra posición es en contra del derecho urbanístico. Y aquí me tengo que referir o tengo que remitirme más bien a lo que explicábamos cuando mencionábamos la existencia de esa trilogía de los derechos, del derecho urbanístico, del derecho al medio ambiente y los derechos humanos, ¿verdad? Los dos primeros son parte del derecho, de los derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa con el derecho urbanístico? Pues que la historia del derecho urbanístico es en gran medida la misma historia de las ciudades y
de la propia sociedad humana. Están amarrados. Y ahí es donde hemos sostenido que son, y esto viene a raíz de la aclaración que les hacía de lo del permiso ambiental, ¿verdad? Que cuando sale la ley, las alcaldías pues se vieron como un poco reducidas en sus funciones, porque otorgaban ellos permisos que después fueron sustituidos por el permiso ambiental en base a esta ley, y dijo la ley que solo los puede dar el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las municipalidades? Es que las normas municipales sobre construcción, ahora llamadas ordenanzas municipales, realmente estas normas constituyeron el primer cuerpo normativo urbanístico. Y ese es el problema con el permiso ambiental, si es que se le puede llamar que es problema. Repito, constituyeron el primer cuerpo normativo urbanístico, porque comprenden disposiciones sobre las relaciones entre los espacios públicos y los espacios privados. Y además, sobre la seguridad y la higiene en las construcciones y hasta cierto punto usos de las mismas. Si ustedes revisan el Código Municipal, estas atribuciones están dadas para las municipalidades. Pero también resulta que el permiso ambiental, que es la construcción, ya vimos los dos tipos de permiso ambiental, sobre la primera etapa de permiso de construcción y de construcción de la obra y además de equipamiento, ¿verdad? Eso lo controla el Ministerio del Medio Ambiente, ¿verdad? Y entonces, sí, las ordenanzas municipales son el primer cuerpo, es decir, constituyen lo que fueron el primer cuerpo normativo urbanístico y que comprende la relación entre espacios públicos y privados, la seguridad y la higiene de las construcciones. Aparentemente podría haber un problema de doble atribución. Pero no, la verdad es que las ordenanzas municipales son regulaciones o normas jurídicas, diríamos, que sancionan básicamente el principio de la permanencia de las personas en la ciudad. Y potencian, obviamente, el interés colectivo sobre el interés privado o individual. Y constituyen estas ordenanzas municipales hasta cierto punto limitaciones al derecho de propiedad. ¿Cómo así? Bueno, porque comprimen la esencial libertad de uso y transformación
del propietario del suelo. Si ustedes se fijan, tiene mucho que ver con lo que ocurre con el permiso ambiental, cuando establece que hay que hacer un estudio de impacto ambiental y todo eso previo y otras cosas más adelante, ¿verdad? Para poder obtener el derecho, digamos, de realizar una obra o un proyecto. Aparentemente, pues habría allí, aunque no es así, pero digo, aparentemente habría allí como un choque de atribuciones. Eso dependerá en la forma en que se redacten las ordenanzas municipales y habrá que compaginarlo con lo que dice el Código Municipal en la parte respectiva. Y es que, insisto en esto de las ordenanzas municipales por la conclusión a la que quiero llegar. Las ordenanzas municipales realmente son disposiciones obligatorias, y esto hay que entenderlo bien, para todos los vecinos de las ciudades, ya sean permanentes o residentes, digamos, pero también transeúntes. Son entonces, en conjunto, una especie de código por la materia que regulan. Con una mayor concreta y detallada regulación referida al régimen y al gobierno particular del municipio. Porque regulan lo concerniente al buen orden, la tranquilidad de la población, especialmente en lo que respecta a la limpieza de calles, plazas, jardines, la seguridad personal, el tránsito de vehículos y animales, rastros, mercados, ferias, etc. Bueno, y también sobre la policía urbana. Saben a lo que me refiero, ¿verdad? Espectáculos, tenencia de animales para evitar peligros. Y además, o por esas circunstancias, las ordenanzas municipales deben de tener un conjunto de disposiciones para hacer efectivas esas regulaciones. El establecimiento deben de tener o deben de establecerse sanciones, multas y hasta arrestos cortos, como lo vamos a ver en el momento en que revisemos los procedimientos administrativos sancionatorios, que vamos a relacionarlos, y cuando veamos lo que los procedimientos que le corresponden a las alcaldías, vamos a ver que hay 2 procedimientos administrativos sancionatorios en los que necesariamente se concluye el establecimiento de sanciones, multas y hasta arrestos por las infracciones ambientales que cometan, ya sean los vecinos, los residentes o transeúntes, como acabamos de mencionar. A eso quería referirme con la exigencia que hace la ley en la letra L sobre
los proyectos urbanísticos, construcciones, lotificaciones u otro tipo de obras. Quizás voy a aprovechar para referirme a un tanto a la ley de desarrollo territorial del área metropolitana de San Salvador y de los municipios aledaños, porque creo que el tema del permiso ambiental para estos proyectos urbanísticos, construcción y lotificación, nos da espacio para analizar muy someramente de lo que trata esta ley, porque después es posible que no nos quede tiempo. Y es importantísima la ley porque ya está vigente. La ley se dio por decreto legislativo 732 del 8 de diciembre de 1993. O sea, ya tiene sus años. La Ley de Desarrollo Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de los municipios aledaños. Y tiene reformas, pero no vamos a entrar a esos detalles. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Regular el ordenamiento y desarrollo urbano, pero también rural, del área metropolitana de San Salvador y de los municipios de Antiguo Cuscatlán, Apopa, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Delgado, Ilopango, Mexicanos, Nejapa, Santa Tecla, San Marcos, San Martín, Soyapango y Tonacatepeque. Porque la ley considera que estas zonas constituyen una sola unidad urbanística. Y es esta ley la que crea 4 organismos. El Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador, conocido por sus siglas COAMS, COAMSS. Además, el Consejo de Desarrollo Metropolitano, CODEMET, CODEMET. También la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, AMSS, que es un organismo eminentemente técnico, que es la OPAMS, OPAMSS, OPAMS. Y por último, el Comité de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, COPLAMSS. Y quizás una acotación especialmente sobre la OPAMS. Esta oficina obviamente nace como ya les dije, con la ley que se da en 1993 y la ley del medio ambiente se da en 1998.
Entonces también aquí hubo un poco de problema, tal vez no un problema, un poco de preocupación por las funciones que tanto una oficina, esta oficina, importantísima por ser eminentemente técnica, por las funciones que desarrolla y lo que dice la ley del medio ambiente en el caso de los permisos ambientales. Sería muy largo extenderse sobre esto y lo vamos a dejar nada más porque esta oficina se menciona mucho en relación a los permisos que se otorgan para los derechos de vía, en las construcciones, en cuestiones de notificación, etcétera, etcétera. Pero hago esa pequeña acotación para esos efectos. Y una cosa importante que tiene esta ley, a pesar de que se da en el 93, es que tiene un régimen del medio ambiente y declara de interés social la conservación, protección, mejoramiento y aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente. Esto aparece ahí por los artículos 30, 31, 32 y 33. Además, mandata a que todo el país el plan de desarrollo y ordenamiento del área metropolitana de San Salvador, más bien dicho, no en todo el país, porque esta ley es una ley local para el área metropolitana y los municipios aledaños, mandata, repito, que todo plan de desarrollo, corrijo, y ordenamiento del área metropolitana de San Salvador debe evaluar el impacto ambiental que tendrá sobre el medio ambiente natural del lugar donde se va a ejecutar un proyecto. Regula otras cosas importantes como las áreas de desarrollo restringido para el efecto que tengan en la recarga o por la contaminación que pueda producirse en los mantos de agua subterránea. Habla de zonas boscosas con miras a preservar la calidad del aire y estabilidad del suelo. Habla también, en esos artículos que les mencioné, habla de áreas de desarrollo restringido dentro del área metropolitana para tratar de evitar la contaminación de los recursos hídricos. Y finalmente habrá que decir que la ley prohíbe, y esto es lo que me trajo a mencionarla, porque prohíbe el desarrollo urbano en ciertas áreas por el efecto positivo o negativo, dependiendo, que tienen en la conservación y restauración de los bosques, en la conservación y protección de los recursos hídricos, también en la prevención y control de la erosión, en la preservación de la biodiversidad y los ecosistemas, y en la preservación de las áreas de reserva agrícola y forestal.
en virtud de haber hecho un pequeño análisis de esta ley, me veo obligado ahora a referirme muy someramente a la otra ley que yo les he mencionado como ley muy importante para el tratar de atenuar los efectos negativos que puedan producirse en el medio ambiente y en los recursos naturales en El Salvador. O sea, una ley que es importantísima para el tratamiento del problema ambiental en El Salvador. Dijimos que eran tres: la ley del medio ambiente, bueno, no solo tres más, pero las más importantes: la ley del medio ambiente, la ley de desarrollo territorial y la ley de aguas, o la ley general de aguas, como le quieran poner. Ya tenemos las dos primeras, que es la ley ambiental, la ley de ordenamiento y desarrollo territorial, que es la que me voy a referir en este momento. Ya es una ley vigente, y la ley de aguas que estamos esperando. Esta ley de ordenamiento y desarrollo territorial se da por decreto legislativo 644 del 11 de marzo del 2011. O sea, es una ley reciente, digamos. Y fue publicada en el Diario Oficial 143 de tomo 392 del 29 de julio del año 2011. Pero entró en vigencia 12 meses después de su publicación, es decir, que entró en vigencia en julio del año 2012. Porque así lo estableció la misma ley. Es decir, que tuvo una vacatio legis de 12 meses. ¿Cuál es el objeto primordial de esta ley? Es desarrollar los principios constitucionales relativos al ordenamiento y desarrollo del territorio nacional. Para lo cual establece las disposiciones que habrán de regir los procesos de ordenamiento y desarrollo territorial. Insisto, por eso he mencionado las dos leyes, por la crítica que aparentemente hice en relación a cuando se les cambió el destino a las tierras que tenían bosques artificiales, como les hemos llamado, los cafetales. Pues aquí hay disposiciones en esta ley que rigen los procesos de ordenamiento y desarrollo territorial. He dicho además que por falta de una ley como esta, el país ha crecido en una forma, las ciudades en una forma desordenada. Hay un tema que ya creo que lo desarrollamos en clase presencial, que es que está en el programa, por cierto, aparece con el nombre o en el título de, aquí tengo el programa a la mano, gracias a Dios. Creo que está acá, dice
A ver, no lo encuentro. Pero bueno, me recuerdo que aquí está. En la letra 3, en el número 3 de la unidad 2 dice en el programa, el agua como el elemento de ordenamiento del territorio del país. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando estábamos hablando de las obras, proyectos y proyectos que requieren un permiso ambiental o que requieren un estudio de impacto ambiental para posteriormente obtener el permiso ambiental, ¿verdad? Llegamos a la letra L del artículo 21 de la ley, donde están todos los proyectos, acciones, obras que necesitan un estudio de impacto ambiental. Llegamos a la letra L, que dice que requieren ese estudio de impacto ambiental los proyectos urbanísticos, construcción, lotificaciones y cualquier otra obra que pueda causar impacto ambiental negativo. Por eso es que estoy ahorita relacionando esta ley, ¿verdad? Y acabo de decir que esta ley contiene disposiciones que rigen los procesos de ordenamiento y desarrollo territorial. Y agregué que las ciudades nuestras han crecido en una forma desordenada por falta de una ley como esta, ¿verdad? En el momento en que se hicieron las notificaciones no existía la ley. Y por eso es que las ciudades crecieron en lugares inadecuados, donde lo primero es que no hay agua. No hay agua, no había agua. Y no había agua por fuentes naturales, ni mucho menos por cañería o por tubería. Pero obviamente la necesidad de obtener un terreno para construir una subcasa, una casita, pues a la gente vio cómo se las arreglaba y lo primordial era adquirir el terreno, ¿verdad? Pero como les repito, en una forma desordenada. Cuando se actualizaron las notificaciones no se les exigió eso, no obstante que hay otra ley que prácticamente me está obligando a que la mencione, que es la ley de urbanismo y construcción. Vamos a ver si cabe la acotación a esa ley. Pues bien, esta ley de la que estamos hablando, Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, establece, como les decía, repito, ya casi 3 veces, que establece disposiciones para regir los procesos de ordenamiento y desarrollo territorial. Y enumera principios rectores de la administración pública y municipal, y organiza la institucionalidad que implementa la ley y sus funciones. Regula instrumentos de planificación, programación, evaluación y gestión del territorio. Por eso es importante la ley. Y el régimen sancionatorio también por violación a sus preceptos. Tiene un régimen de procedimientos administrativos sancionatorios. Y su ámbito de aplicación comprende el uso del suelo según su vocación. Esa es otra cosa que ya mencioné. Cuando se hicieron las notificaciones, lo menos que se pensó o que se vio, las notificaciones en la forma que se hicieron en esa época, era en lo menos que se pensó o lo menos que se vio, fue si el suelo tenía vocación para la construcción. Y entonces aquí, en esta ley, se comprende el uso del suelo según su vocación. También la conectividad del territorio
y la conexión de los servicios básicos en los asentamientos urbanos, que es de lo que acabo de hablar. Pero también la protección y conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural y arqueológico. Nosotros tenemos una historia de patrimonio cultural, ya los mencionamos cuando vimos los recursos culturales, y entonces resulta, y hace poco se han dado problemas con algunas construcciones que se han hecho en lugares que tienen una gran historia cultural, es decir, cuando se están haciendo las construcciones, resulta que existen en esas zonas vestigios culturales, ¿verdad? Pero posiblemente la ley ahora va a ser más exigente, porque por el momento como que no lo es, y entonces no se va a poder construir en lugares con patrimonio cultural y arqueológico, desde luego, ¿verdad? No puede ser. Y finalmente, la ley obviamente da un concepto, define qué es ordenamiento territorial, diciendo en términos muy generales que es la política, dice, recuerdo, la política del Estado, que tiene por objeto orientar el marco de referencia espacial mediante procesos de planificación y gestión territorial. Tomando en consideración la posibilidad, no es una definición exacta la que estoy dando, estoy generalizando, tomando en cuenta, decía, la posibilidad de que existan los servicios que deben ser brindados a los asentamientos humanos, a las actividades productivas y sobre todo a la protección de los recursos naturales. Todo eso teniendo como centro, como lo más importante, diríamos, el desarrollo y el bienestar de la persona humana. Esta ley, por ser más reciente, ya tiene conceptos muy importantes sobre los temas relativos a los recursos naturales y el medio ambiente. Y es porque considera que el desarrollo territorial es un proceso que propicia, digamos, la economía entre el bienestar de la población, el uso del territorio, la conservación y protección de los recursos naturales y además la promoción de las actividades productivas que van dirigidas o tienen como objetivo principal el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Y aquí habla la ley de uno de los principios fundamentales del derecho ambiental, que es el de sostenibilidad. Dice la ley, con un enfoque de sostenibilidad. Decía que, solo para terminar esta
acotación a estas leyes que se refieren al urbanismo, solo quiero mencionar, así muy someramente, una ley que ya sí es vieja, ¿verdad? Es muy vieja, porque data de junio de 1951, que es la Ley de Urbanismo y Construcción. Una ley que ha sufrido infinidad de reformas. Pero establece, y hoy sinceramente no sé cómo ha quedado con el establecimiento del Ministerio de Vivienda. Supongo que es en base a esta, sinceramente no lo sé. Porque en esa ley de urbanismo y construcción se decía que era el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo, con las reformas que le fueron haciendo, que decía, porque ahorita realmente no sé con esto último que ha pasado con este nuevo gobierno, con el establecimiento del Ministerio de Vivienda, dice que la ley es así como estaba. Dice que el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo era la autoridad encargada de formular y dirigir la Política Nacional de Vivienda y Desarrollo Urbano, para lo cual establecía una serie de obligaciones para poder ejercer ese cargo, como por ejemplo emitir disposiciones obligatorias a las que deberían de sujetarse las urbanizaciones y construcciones en todo el territorio nacional, pero también para la aprobación y ejecución de los planes de desarrollo urbano también y rural de la localidad del respectivo municipio. Y en el caso de que las propias municipalidades no hubiesen emitido planes de desarrollo, pues podían acudir al viceministerio a solicitar la aprobación de un determinado plan según la necesidad. Eso era lo que quería acotar. Ahora, esa ley tiene un reglamento. Ya solo lo voy a mencionar. El reglamento, según me recuerdo, se dio hasta en 1973. No me recuerdo ahorita. Un reglamento es un del Poder Ejecutivo, obviamente, ¿verdad? Solo quería mencionar eso, que hay un reglamento. Y es que en la medida en que se va analizando esta ley del medio ambiente, aparentemente obliga al que lo hace a referirse a otras leyes. Aquí no sería ninguna ninguna mala idea hablar aprovechando de lo que estamos hablando, aprovechando lo que estamos hablando, quizá habría que hablar del Código Municipal. Fíjense que me he detenido en el artículo 21 de la ley por esta letra L que establece la obligación, como él decía, de hacer un estudio de impacto ambiental para poder obtener un permiso ambiental que pueda dar marcha adelante en la construcción de un proyecto de urbanización, un proyecto de construcción y obviamente la autorización para una lotificación o cualquier otra obra
quizás, aunque se sienta un poco como, no sé, un poco como fuera de orden, quizás voy a hacer una acotación al Código Municipal en esos temas, porque se me mezcló con lo que he estado diciendo, lo que estaba analizando. Bueno, lo vamos a hacer sin defecto de que después regresemos al artículo 22, lleven el hilo, al artículo 22 de la Ley del Medio Ambiente, que trata sobre el formulario ambiental. Bien, obligado voy a tener que relacionar un poco lo del Código Municipal. El Código Municipal se da por decreto legislativo 274 del 31 de enero de 1986 y ha sufrido bastantes reformas. No me voy a detener en eso. ¿Cuál es el objeto del código? Es desarrollar los principios establecidos en la Constitución, obviamente, en materia de organización, funcionamiento y ejercicio de las facultades autónomas de los municipios, como la unidad política administrativa primaria de la organización estatal dentro de su respectivo territorio, donde debe estar garantizada la participación regular de la población en las actividades de formulación, conducción y equilibrio y justicia social de la localidad. Y es que el municipio, como ustedes recordarán, tiene autonomía para darse su propio gobierno basado en el bien común de la localidad. Sí, pero desde luego sin apartarse de la política nacional del país, la que debe estar enmarcada en normas y principios que en definitiva busquen el bien común de todos los habitantes del país. Pero en el caso de los municipios es el bien común de los habitantes del municipio. Entonces, el municipio, de acuerdo al código, tiene autonomía para crear, para modificar y suprimir tasas de servicios y contribuciones públicas, para costear las obras que establece la ley, pero también para decretar su propio presupuesto de ingresos y egresos. Y obviamente para contratar, tiene personalidad jurídica obviamente, para contratar, nombrar y remover sus funcionarios y empleados. Y por eso es que tuve que hacer esta referencia al código y decretar sus propias ordenanzas y sus reglamentos locales. Especialmente, diríamos, las ordenanzas que van dirigidas a la protección de los recursos naturales y el medio ambiente dentro de su territorio o circunscripción territorial. Aquí me remito nuevamente a lo que mencionamos con las ordenanzas que nosotros queríamos sugerir que se revisaran, que se han emitido en la cordillera del Bálsamo. Recuérdense que eso ya lo platiqué, ¿verdad? Y a lo que acabo de mencionar hace un momento sobre lo que son las ordenanzas municipales. Lamentablemente, ahí por el 2010, de parte de la unidad precisamente de
Medio Ambiente de la Corte Suprema de Justicia, se hizo una investigación sobre los municipios que habían emitido ordenanzas municipales relacionadas al medio ambiente. Y de ese estudio, 2010, me recuerdo, se conoció que de las 262 alcaldías o municipios del país, nada más unas 162 aproximadamente habían emitido o tenían ordenanzas municipales de protección de los recursos naturales y el medio ambiente. No tengo actualizado el dato a esta fecha, pero nada más les informo, ¿verdad?, que no obstante que las municipalidades tienen esa herramienta tan valiosa, al 2010, creo, pero no creo que así fue. Al 2010 solamente como 162 habían emitido ordenanzas municipales, como si el problema ambiental y de protección de los recursos naturales únicamente se daba en esos 162 municipios y en el resto no, cosa que no puede ser. Obviamente las municipalidades más grandes que se han visto agobiadas por los problemas ambientales aparecían que eran las que más ordenanzas municipales se habían emitido. Por cierto que una de las que había emitido la mayor parte era San Miguel, ¿verdad?, pero también San Salvador, creo que Usulután, ¿verdad? Santana andaba todavía un poco abajo. Bien, las competencias del municipio. Bueno, aquí es donde está la razón de ser de esta acotación que estoy haciendo al Código Municipal. Una de las primordiales, que tiene que ver mucho con el medio ambiente, es precisamente el desarrollo y la promoción de la salud. Especialmente aquellas acciones que van dirigidas al saneamiento ambiental y a la prevención y combate de enfermedades. Hoy estamos en una situación así. Y obviamente las municipalidades han estado activas por la amenaza de esta enfermedad y además para cumplir lo que dice el Código Municipal, ¿verdad? El saneamiento ambiental dentro de los programas de salud. Además, es obligación de los municipios regular y supervisar también y a esto ya me referí también, valga la repetición, la publicidad comercial. ¿Se acuerdan cuando hablé de las vallas? ¿Verdad? Les decía que hay zonas donde están pobladas a la orilla de la carretera las vallas y algunas con motivos llamativos que hacen que el conductor pierda la concentración que se requiere manejar en carreteras por ir viendo las vallas. Ya ustedes saben a lo que me refiero. Aquí en este país, para hacer publicidad sobre baterías, pensé en esto, le ponen perdónenme la expresión, le ponen una mujer muy guapa, allí atractiva para que uno vea la publicidad comercial. Entonces, es obligación de las alcaldías regular especialmente aquella
publicidad comercial, les decía, que pueda producir contaminación, ya sea sónica o visual, a las cuales ya me referí. También es obligación controlar el uso y explotación de aquellos lugares turísticos y deportivos. En el caso de los turísticos, la explotación de los lugares turísticos relacionados especialmente a los cuerpos de agua para que no sean contaminados en perjuicio de la población. Ahí me estoy refiriendo a los lagos, lagunas, ríos, quebradas, islas, bahías, playas, etc. Pero también hay una obligación de las municipalidades a darle vigencia a lo que dice el artículo, prácticamente el artículo 117 de la Constitución, en el sentido de que están obligadas a establecer regulaciones y planes de desarrollo, programas, precisamente que vayan dirigidos a la preservación, a la restauración, aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos naturales, como dice el artículo 117 de nuestra Constitución. Y quizás por último, de las cosas también más importantes, es el aseo de las ciudades. La recolección, el tratamiento y disposición final de la basura, con excepción de los desechos sólidos peligrosos o bioinfecciosos, en relación a los cuales las municipalidades deben actuar en íntima colaboración, deben de colaborar íntimamente con el Ministerio de Salud y Asistencia Social y con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bueno, creo que lo que está relacionado en el Código Municipal con el artículo 21 de la Ley del Medio Ambiente, prácticamente ya lo mencioné. Nos vamos a quedar aquí, creo que me pasé un poco, para continuar el día de mañana con los artículos del 22 al 29 de la Ley del Medio Ambiente. Gracias.